Y bueno, el día de hoy una sesión creo que especial porque el día de hoy este es nuestro último seminario. Hoy comenzamos nuestro último seminario del programa de doctorado en educación. Entonces, bueno, espero que todos lo puedan disfrutar. Y bueno, nos sentimos muy afortunados, en primero porque representa desde luego ya muy cerca la culminación de nuestros planes y programas de estudio. Y por otro lado, desde luego, contar con el acompañamiento del doctor Ernesto Rodríguez Moncada, quien ya les ha dado clases antes, pues que creo que es algo excepcional realmente, y que invitamos a todas y a todos a disfrutarlo. Eh, También, por otro lado, es un seminario que busca invitarnos a la escritura académica. Y esto es otra característica, ¿no? Porque sé que algunos de ustedes están, no quiero decir que con una preocupación, pero seguramente interesados en el proceso de la escritura. El programa de doctorado, pues tiene varias opciones de titulación, varias opciones para obtener el grado de doctor. Una de ellas es a través de la tesis, otra es a través del reporte académico y otra es a través de productos académicos. ¿Cuáles son los productos académicos? Los ensayos, las monografías, los artículos de investigación. Y bueno, yo sé que en este camino, en este tránsito de estos 2 años, pues ha sido el tercer tipo de producto. Bueno, han sido los productos académicos el medio principal para la obtención del grado, para cumplir los requisitos. Sé que varios de ustedes han escrito, participaron en los talleres que impartió el doctor Raimundo Morado Estrada. Varios de ustedes están todavía en proceso de revisión sus artículos. Sin embargo, pues yo les invito a aprovechar este seminario de manera muy especial por las extraordinarias habilidades que el doctor Rodríguez posee primero como interlocutor, comunicador, como docente, pero también que seguramente va a motivar a la escritura y que puedan ustedes aprovecharlo para que a quienes falta ese último artículo, pues puedan escribirlo. Ahora, recordemos, el requisito es tener 3, pero si alguien ya tiene sus 3 trabajos, claro, puede ser un 4º trabajo, porque además, eh, la gran mayoría, si es que no todos, pues son ustedes también profesores, son ustedes académicos. Entonces, la publicación académica es útil no solamente, digamos, una de las razones por las cuales se convirtió en el medio más popular en Reddivide, no solo en este campus, sino en todos los campus, es porque tiene como esta doble utilidad, en el sentido de que, bueno, yo soy profesor y probablemente en mi institución educativa me piden incrementar mi productividad, me piden que publique, que escriba. Entonces, bueno, cumplo ese requisito, pero también como estudiante en un programa de doctorado, cumplo ese requisito con la misma publicación, ¿no? Entonces, creo que eso también ha incentivado que, que se escriba un poco más. Entonces, pues bueno, no quisiera, ya he quitado mucho tiempo comenzando esta sesión tarde. No quisiera quitar más tiempo, más de que agradecer a todos ustedes su compromiso, su participación con Reddivide, desearles mucho éxito, desde luego, y bueno, dejarlos en extraordinarias manos con el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, invitándolos a que aprovechen mucho este seminario. Y bueno, doctor, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto siempre saludarlo. Y bueno, en esta ocasión quiero decirle que pensamos mucho en usted porque queremos que este seminario especialmente lo impartiera usted por el significado que tiene de que sea pues el cierre de este trabajo del programa de doctorado, en el sentido en que, bueno, en 4 semanas estaremos terminando y a finales del mes de septiembre, allá en la ciudad de Morelia, estaremos celebrando. Desde luego está cordialmente invitado.
la ceremonia de entrega de grado, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas felicidades a todos, muchas gracias, doctor Ernesto, y bienvenido, un gran placer que nos acompañe de nuevo. Sí, gracias, Jesús. ¿Dijiste en noviembre la ceremonia? En septiembre, finales Caray. de septiembre. Bueno, si es a finales sí puedo, porque a principios y hasta mediados voy a andar fuera de Morelia, pero a finales ya ando por aquí. Sí, Pues con estamos gusto. en gracias doctor, estamos en un proceso y bueno, aprovecho para comentarlo, estamos en el proceso de la revisión de expedientes, es posible que a lo largo de la semana les mandemos algún mensajito, solo si es necesario, si algún documento no fuera legible, que es lo más común, uno toma una foto y dice, ya quedó muy bien, porque a veces se centra en una parte del documento, pero el revisor de control escolar dice, oiga, es que este número no se ve bien, ¿no? Esta letra, el folio, cualquier cosa así, posiblemente los molestemos. Si no les avisamos nada, significa que no hubo ningún inconveniente. Entonces, estamos en el proceso de revisión. El proceso de revisión se hace primero, bueno, pues para pasar a esta etapa final, ya la elaboración de su certificado total de estudios, que es el primer documento que se hace. Del certificado total de estudios se elabora el título. ¿Sí? Son los dos documentos y bueno, el acta de examen y todo eso, ¿no? Pero es importante mencionar que va a depender del proceso de revisión la fecha. Hemos propuesto la fecha del día 27 de septiembre. Deseamos que así sea, pero si hubiese algún ajuste de la SEP, ya se los comentaría. Lo que nosotros buscamos es, porque es una tradición, doctor Ernesto, que el día de la ceremonia se entrega el título. Sí, ha sido una tradición y queremos conservarla, ¿sí? No entregar constancias. Muchas instituciones entregan constancias, pero la red siempre ha sido como un compromiso de decir, bueno, vamos a fijar una fecha, pero en la que se pueda entregar el título al estudiante. Y pues bueno, eso es mucho más placentero porque ahí se culmina plenamente la etapa. Ya no tienes que ir a oficinas o hacer trámites, sino que ya está ahí su documento. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón por la interrupción. Muy bonito día y mucho éxito. Qué bueno que me dijiste que era el último seminario porque es el último reto. A ver si es cierto. Gracias, no, Jesús, muchas gracias por la invitación. Gracias. Un muy bonito día. Mucho éxito a todos. Gracias, doctor. Estamos en contacto. Bueno, buenos días a todas. Aquí veo puros nombres de mujeres, así es que digo todas. No, ya vi aquí uno de hombre. No, de mujeres, todas de mujeres prácticamente. Bienvenidas todas. Si hay por ahí algún nombre que no alcance a ver en la pantalla, pues también bienvenido, ¿no? No recuerdo exactamente todos los que están en este grupo. Como dice Jesús, ya habíamos trabajado juntos. Entonces, bueno, ya teníamos el gusto de conocernos. Y es un placer. Sobre todo también por esto de que menciona Jesús de ser el último seminario, para que, en varios sentidos, ¿no? Es la culminación de un proceso. Para ustedes es, ¿cómo diríamos? Conocerse ustedes como personas, como grupo, haber vivido ya las materias, sus dificultades, el proceso. Entiendo que ya varios han escrito artículos y demás, entonces esto que veremos hoy será como un reforzar esa parte, sobre todo porque cada vez es más, más exigente el proceso de publicación por el plagio. Ahora con la inteligencia artificial también se ha tornado complicado, ¿no? El proceso. Sin embargo, también ya hay aplicaciones mediante las cuales se detecta cuando algo es elaborado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, ahí la tecnología está jugando un papel en estas competencias entre países, entre empresas y demás, que de una u otra manera están afectando el proceso de producción científica en el mundo, no solo en México, ¿no? En el mundo. Y por otro lado, la gran cantidad de información y conocimientos que hoy en día existen
hacen muy difícil que un investigador, en lo personal, tenga acceso o conocimiento de todas ellas, aún en un campo especializado. Ya no digamos ahora a partir de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, sino tan solo en un campo de especialización determinado, ¿no? Esto es así relativamente complicado. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Voy a intentar subir una presentación. Nada más es las fuentes de trabajo que vamos a utilizar. Al ratito haremos un pequeño ejercicio para iniciar. Déjenme ver si me deja, me permite subir. Una breve presentación, nada más es para mostrarles lo que vamos a trabajar, los artículos que vamos a trabajar, ¿no? ¿Sí la pueden ver? No, doctor, se ve oscuro. ¿Se ve oscuro? Bueno, Ajá. pues va a haber problemas para la presentación, pero bueno, no importa, ahorita les comento rápidamente y en la pantalla muestro lo que me interesa que vean, ¿no? Como dice Jesús, empecemos por el producto final. El producto final va a ser un ensayo o un artículo de investigación. Voy a hacer la primera aclaración importante. En la tradición inglesa, que es la tradición que genera, anglosajona más bien, que se sigue en relación a los productos científicos, hablan de paper, ¿no? De los papers. El paper es traducido como ensayo en castellano, en México, pero no es equivalente. El ensayo en la cultura hispana tiene más que ver con escritos de opinión. Y en las revistas científicas indexadas, admiten también ensayos en una proporción determinada, ¿no? Dependiendo de la revista, si es universitaria, si es científica propiamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no lo admiten como artículo científico. Es decir, no admiten un ensayo equivalente a un artículo científico. Entonces, ¿por qué? Porque el ensayo se caracteriza fundamentalmente por emitir opiniones. Son opiniones que se fundamentan, pero los fundamentos no necesariamente son resultado de un proceso de investigación. Entonces resulta que a veces cuando decimos ensayo, pensamos, confundimos ensayo con artículo de investigación en México, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y las revistas lo tienen muy claro. Entonces, cuando es un ensayo, aquí van a entregar un ensayo o un artículo de investigación, tiene cada uno sus propias características y voy a mostrar algunos ejemplos con algunas revistas que les voy a pedir consultar en internet, ¿no? El artículo científico es el resultado de un proceso de investigación. No emite opiniones, sino más bien presenta información que ha sido validada en el proyecto durante el proceso de investigación. Entonces nosotros vamos a distinguir el ensayo del artículo de investigación. Ambos, en términos formales, también tienen algunas diferencias. El ensayo generalmente sigue la estructura de una introducción, el desarrollo de la tesis principal y las conclusiones. El artículo de investigación no necesariamente sigue esa lógica porque, insisto, depende del tipo de investigación de la que se esté tratando, es el orden en que se va a escribir. Evidentemente hay una entrada, una introducción, pero el desarrollo supone no opiniones, sino ir presentando lo que se trabajó, lo que se encontró, lo que se ha ido conociendo en la investigación,
si es una investigación en proceso, si es una investigación terminada, y los resultados y conclusiones. El ensayo no lleva necesariamente resultados, sino presenta las conclusiones, ¿no? Los resultados en el artículo de investigación son muy importantes porque son, diríamos, la prueba de que lo que se está presentando en el artículo realmente tiene fundamentos. Un fundamento es diferente a un argumento. Un fundamento remite a una fuente empírica de información que hemos obtenido durante la investigación. Un argumento es un proceso más teórico-conceptual que puede derivar de fuentes primarias. Yo leo el artículo, yo leo el libro, u oigo al conferencista y de ahí saco la fuente primaria. O dos, de investigaciones que otros han realizado que tienen que ver con mi investigación y cuyos resultados coinciden. ¿Sí me explico? Entonces, el artículo de investigación tendrá fundamentos y argumentos. Esto a veces no se precisa mucho, pero acá estamos, vamos a hablar en un plano muy didáctico, ¿no? Bien, entonces voy a presentar primero 3 revistas en las cuales además podrían escribir 2 de ellas. La primera que voy a presentar ya prácticamente no se publica y era una publicación de CREFAL, una revista muy interesante porque era teórico-práctica, ¿no? Alcanzan a verla aquí, la revista Decisio. Todavía encuentran sus números en internet. Y si van a Pátzcuaro, los que son de aquí de Morelia, los que son de Uruapan, los que están aquí cerca, pues pueden ir al CREFAL y todavía en la biblioteca encontrar la revista Decisio. La revista Decisio se caracteriza porque, aparte de ser una revista indexada, una revista que circuló mucho en América Latina, este es número multitemático, es decir, aborda distintos temas. Pero la revista Decisio también es una revista que trabajó temas muy particulares, por ejemplo, tecnologías en educación, interculturalidad, el arte en educación, las matemáticas, enseñanza de las matemáticas, etcétera, ¿no? Me permitan tantito porque están pasando los perros. Entonces, en la revista Decisio tiene una sección para ensayos. Los otros son artículos de investigación, pero que se caracterizan porque tuvieron una aplicación práctica en algún proyecto de investigación, de educación, en algún proyecto educativo. Ajá. Entonces, la revista Decisio es una revista muy interesante, la cual pueden consultar como guía para que observen, vean cómo eh,
Hola compañeros, disculpen, ¿se salió el doctor o es falla del internet de nosotros? Creo que de allá. Creo que es del maestro, Ajá. del doctor, sí, porque sí, creo que sí seguimos conectados nosotros. Ah, ok, gracias. Pensé que me había quedado sola. No, aquí seguimos. Ok. Hola de nuevo, perdón, hay fallas en la internet. Hola, doctor. Hola, hola. Sí oyeron lo referente a la revista de Cicio, ¿verdad? No hubo problema hasta ahí. Sí, bueno, nos quedamos en que nos decía que la podíamos consultar como guía. Sí, les decía, es una guía para que ustedes vean cómo se escribe un artículo científico o un ensayo y cuál es la distinción, ¿no? La misma ¿Nos forma otra que vez, por veremos. favor, doctor? Mande, ¿Nos puede dar el nombre otra vez, por favor, doctor? Estoy anotando. revista de Cicio. Gracias. Lo vuelvo a poner en la pantalla. Ahí se ve, ¿no? Sí, qué amable, gracias. Sí. El CREFAL la publicó durante años esta revista. Yo creo que es una revista que debe tener como unos 20 años por lo menos, ¿no? Lamentablemente el CREFAL, bueno, prácticamente ya no opera como tal y ya la revista, ya por lo que entiendo, ya no sale, ¿no? Otra revista, también en el campo de la educación, que pueden no solo consultar, sino pueden ver si pueden... Disculpa una pregunta, ¿soy yo que no escucho o no se escucha? no sé, ¿los demás escuchan? Sí, sí, Lilia, sí escuchamos. Sí, a lo mejor es un problema de tu computadora, Lilia, tu micrófono, tu bocina. Ya, gracias. Ok. Decía otra revista que pueden consultar también, se los aconsejo mucho, porque es muy accesible en su lectura, es la revista Didac, que publica la Universidad Iberoamericana. También esta revista presenta ensayos y artículos de investigación. Por ejemplo, de aprender a aprender, no sé si alcance a verse ahí. Y tiene números también temáticos. Este es educar en la incertidumbre. Tiene que ver, obviamente, con la complejidad, la teoría del caos, estas cuestiones, ¿no? Pero es una muy buena revista. Una muy buena revista que pueden consultar, pero también decía, ahí sí pueden ver la posibilidad de publicar. Es una revista accesible, es una revista de difusión también para profesores, vienen ejemplos y casos prácticos, didácticos, pedagógicos sobre los distintos tópicos que va abordando la revista, ¿no? También es una revista de muchos años. Y bueno, tiene el respaldo institucional de la Universidad Iberoamericana, ¿no? De la Ciudad de México. Y otra revista que está publicando el Instituto Politécnico Nacional es una revista, este es un número especial, que se llama Revista Innovación. Espero que aquí se vea. Ajá, este número especial es sobre el arte. Son resultados de investigación en el campo de la educación por medio del arte, no de la educación artística, que hay algo que se menciona al respecto, sino más bien cómo educamos por el arte, mediante el arte, para el arte, etcétera. Todas esas posibilidades, diríamos, ¿no? Y es interesante porque ese número especial lo financió la OCDE, pues una publicación conjunta del Politécnico con la OCDE. Repito, la revista se llama Innovación y está enfocada a investigaciones para el nivel medio superior y superior.
Y esto es muy importante porque no todas las revistas se dedican al nivel medio superior, ¿no? Son pocas las revistas que aceptan artículos o que trabajan el ámbito de la educación media superior. Entonces, esa revista lo trabaja, tiene números especiales para la educación media superior, tiene un número comparativo de la educación media superior en el mundo, etcétera, ¿no? Pueden todas ellas ingresar en Google Académico, consultarlas directamente, ¿no? O pueden entrar a la página de la Iberoamericana y entonces buscar la revista DIDAC, pueden entrar a la página del Instituto Politécnico Nacional y buscar la revista Innovación, pueden buscar la revista Decicio en la página del CREFAL, ¿no? El CREFAL ya no opera como tal, decía, pero todavía está abierta su página hasta donde sé. Entonces, pueden consultar esas tres. Yo les voy a pedir que hagan una revisión, al ratito hablamos de la tarea, para poder trabajar la siguiente sesión sobre de ello. Ajá. También les voy a pedir que busquen, ahorita tengo aquí un link, ahorita veo la manera de hacérselos llegar porque todavía no tengo acceso al Classroom, pero si no, por medio de Jesús les hago llegar el link. Un primer artículo que va a ser para la siguiente sesión del libro Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Tengo el link del capítulo que vamos a leer. Lo escribió José María Mardones y N. Ursúa. Mardones es un filósofo teólogo jesuita contemporáneo. Ha escrito varios artículos sobre la teología en el mundo moderno, tiene una teoría muy interesante sobre los valores y la ética, y realizó esta antología sobre las ciencias humanas y sociales. Entonces, les voy a mandar el link del artículo que van a leer. Lo encuentran en Google Académico, si ponen el título, Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, lo que les va a aparecer prácticamente en primer plano va a ser el artículo que vamos a leer. Entonces, no es difícil. Yo les aconsejo que ingresen en Google Académico periódicamente, porque ahí van a encontrar infinidad de artículos, muchos de ellos en PDF ya, y los pueden consultar abiertamente para que se hagan o se lleguen de más fuentes, de más recursos teóricos, conceptuales, de investigaciones en distintos campos de la investigación, ¿no? Hay muchísimo sobre educación, ¿no? Entonces es un libro que les voy un capítulo que vamos a leer de ese libro que les aconsejo mucho. Otro es sugerencia general. A mí me gustó mucho. 10 razones para ser científico, de Ruy Pérez Tamayo, Fondo de Cultura Económica. Es un libro breve, esta colección en rosa, tiene libros de ensayos, fundamentalmente, son ensayos, no artículos de investigación, sino ensayos sobre la ciencia, la filosofía, etcétera, ¿no? Son muy breves, son de divulgación, y esto también es muy importante que lo distingan. Una cuestión es un artículo científico en su rigor, y otra cosa es un artículo científico para difusión. Hay revistas que se dedican solamente a publicar artículos de investigación y hay revistas que son de difusión. Y el lenguaje que se utiliza para los artículos de difusión es diferente al del rigor científico, ¿no? No quiere decir que no sean científicamente fundamentadas o argumentadas. Quiere decir que se utiliza un lenguaje que pretende llegar a un público más diverso. Entonces,
esta colección es de ese tipo. Ahora, yo se los aconsejo, es un libro además económico, va a costar como 120 pesos, porque si de veras les interesa la investigación, aquí Rui Pérez habla acerca, dice 10 razones para ser científico, ¿no? Una dice es para no tener jefe, 2, porque hago lo que me gusta, 3, porque me divierto en lo que hago, porque gano dinero, porque difundo lo que conozco, lo que he aprendido, etcétera, ¿no? Entonces es un libro muy interesante, muy accesible, lo pueden ir leyendo incluso porque son como relatos, como es un poco difusión, lo que él está haciendo, es como difundir la idea del por qué es importante seguir haciendo ciencia. Esto es un artículo muy interesante. Y un último, les voy a mandar la referencia, el link, porque también ya vi que sí se encuentra en PDF, el libro De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. Es un enfoque psicoanalítico de Georges Devereux, que viene en siglo XXI. Hay varias ediciones, también el de Rui Pérez Tamayo, son varias ediciones. Georges Devereux lo que hace es, y es el artículo que vamos a leer de los primeritos, plantear cuál diríamos son los límites del observador en cuanto al observado durante su investigación. Un poco lo que Maturana hizo también, ¿no? Delimitar el papel del observador. ¿Por qué? Porque cuando escribimos un artículo científico, lo que debemos de tener bien claro es el manejo de lo que se denomina la subjetividad del investigador. Ya sabemos que en el campo de la ciencia no existe ese ideal de objetividad que el positivismo quiso hacer ver. Eso no existe, ¿no? Lo que hay precisamente es resultados que los investigadores obtienen y que subjetivamente interpretan, analizan, reflexionan para dar a conocer. Y en el campo de las ciencias sociales, humanas, de las ciencias del espíritu, son 3 denominaciones muy comunes que se utilizan, hablamos de comprensión de la realidad. Es toda una tradición desde Weber, desde Max Weber, pasando por Wittgenstein, pasando por Schulz, pasando por infinidad de investigadores, hablar de comprensión de la realidad, no de explicación causal, sino de comprensión de lo real, ¿no? Entonces, lo que interesa es cómo doy a conocer lo que investigo y cuáles son mis límites subjetivos en la comprensión de lo que investigo. Como lo hace desde la perspectiva psicoanalítica, lo que está planteando es que hay aspectos de inconsciente, que hay aspectos que están ahí en nosotros y que a veces nos generan ansiedad. Y por eso va de la ansiedad al método, ¿no? Que nos generan inconscientemente estados de rechazo, de prejuicio, de miedo, o de afán de querer demostrar que esto es cierto y entonces lo empujamos hacia adelante aunque no lo sea, ¿no? Un poco como los alemanes, los nazis quisieron hacer durante todo el periodo de Hitler, desde que antes de llegar al poder hasta que terminó la guerra, de querer hacer una ciencia nazi, y entonces inventaban datos inconscientemente o conscientemente para demostrar que tenían razón, ¿no? Entonces, eso lo han hecho los científicos durante años, no es, ¿cómo les diría? El plagio y las invenciones y todo esto no es algo reciente, es algo que a lo largo de toda la investigación científica ha sucedido, ¿no? Entonces, Devereux nos dice hay que tener mucho cuidado con eso.
porque a veces de manera inconsciente generamos situaciones, problemas, tenemos prejuicios, miedos, el lado oscuro de nosotros, la sombra, como diría Jung, nos impide darnos cuenta de cosas que son evidentes y entonces rechazamos a veces cosas que son verdaderas, válidas, por esos prejuicios, esos miedos, por ese lado oscuro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar durante el presente curso, que va a ser taller. Vamos a trabajarlo como taller. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a producir, van a generar cosas que vamos a ir revisando y trabajando. Como el periodo es muy corto, pues va a ser un poquito intensivo, pero no, como les diría, no tan extenso. No voy a pedir grandes trabajos, sino cosas breves para poder revisar y reflexionar juntos. Y hoy vamos a empezar con eso. En un ratito les voy a pedir que hagan un ejercicio de escritura y que nos lo lean para comentar, ¿sí? Les voy a dar un tiempo para ello. Bueno, hasta ahorita, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, doctor. ¿No? Bien, entonces yo les hago la primera pregunta. Por lo que decía Jesús, algunas de ustedes ya han escrito y creo que entendí que hasta publicado algunos artículos. Entonces quiero que me comenten qué es lo que han escrito, en qué revista, qué temas han escrito o sobre temas sobre los que hayan escrito o temas que sean de su interés para escribir. Entonces las escucho. ¿Quién quiere empezar? Carla, Wendy, Carla Mariel, Ingrid, Lilian, por ahí estaba Ana, está Mayra. ¿Quién se anima a empezar? Buenos días, doctor. Buenos días, Mayra. Adelante. Gracias. Bueno, miren, nosotros hemos tenido en nuestra institución una serie de experiencias muy buenas, muy bonitas, y quiero compartirlas para que usted nos dé su punto de vista también. Mire, hace menos de un año en nuestra institución hubo, por ejemplo, un Congreso Nacional de Escuelas Normales. Entonces, pues un equipo de compañeras estamos tratando de tener o de formar un cuerpo académico, sin embargo no lo hemos logrado, somos un grupo de investigación o de interés hasta el momento. Entonces, el tema que versó en ese momento era hablar acerca de las escuelas normales interculturales con el Plan 2022, que es un cambio que se está dando en estos tiempos para nuestras instituciones de educación superior. Por lo tanto, sí hicimos ponencias y se llevó a efecto el hecho de que esas ponencias iban a estar dentro de una memoria de todas las experiencias vividas. Eso fue una. En otra ocasión, se nos invitó a participar también en una, no sé si llamarle, creo que sí es revista, no sé si la he escuchado, se llama Redesla, y tiene tiene varios como subgrupos, está Relen y Reldi. Entonces estamos participando también ahí y mandamos nuestros artículos, que son más que otra cosa capítulos del libro donde nos permiten de alguna manera contribuir con nuestras experiencias, nuestra investigación y nuestros resultados. Como le digo, estamos empezando, vamos caminando, estamos perdiendo ese miedo
que de Ujú. pronto nos da, ¿verdad? De querer escribir, a pesar de que tenemos ya muchos años de servicio en la docencia, hay algo que de pronto así como que nos pone el nervio, el no querer explotar quizás y explorar a la vez estas habilidades que podemos tener y que las dejamos ahí como que medias dormidas. Entonces hacemos nuestros primeros intentos y hemos logrado tener ya como 4 o 5 publicaciones. Pues Muy realmente bien. no Ujú. sabemos si estamos bien, ¿verdad, doctor? Pero pues le digo, hemos hecho ya esas publicaciones. Y aquí en el doctorado también pues se nos ha dado esa oportunidad igual de tener algunos trabajos que se han ido también publicando. Hemos hecho en la institución, en nuestra escuela donde trabajamos, otras memorias también de experiencias de nuestra formación académica. Entonces, pues han sido distintos formatos y Ujú. pues hemos logrado algunas publicaciones. Sin embargo, le vuelvo a repetir, siempre estamos aprendiendo. Ahorita, por ejemplo, cuando usted hablaba de la argumentación y de la fundamentación, me hizo mucho ruido y en mi cabecita estaban las ideas así, cómo encontrarlas en la forma en que yo estoy redactando, ¿no? Entonces, sí me había quedado clara esta parte de la argumentación, pero en la fundamentación me preguntaba, ¿lo estás haciendo bien? ¿Estás realmente siendo clara en este proceso de fundamentar tus ideas cuando escribes? Eso estaba haciendo un ejercicio introspectivo, pero pues es lo que le puedo comentar, doctor, hasta el momento de la experiencia que hemos tenido. Gracias, doctor. No, a ti, Mayra, muchas gracias por compartirlo. Te iba a preguntar, ¿en qué normal trabajas? En la normal de las Huastecas de Huejutla, Hidalgo. Ah, también allá en Jutla. Entonces tuvimos la oportunidad de vernos por lo menos cuando Sí, fui para allá, sí, doctor, sí, ¿verdad? sí. Ah, muy bien. Mira, qué bueno que me lo comentas porque esta cuestión del miedo, empiezo por ahí, ¿no? Escribir siempre es ponerse en evidencia, exponerse. Y el mundo académico, por un lado, se mueve mucho en el plano de los egos, ¿no? ¿Quién sabe más? ¿Quién puede hablar mejor? ¿Quién tiene más publicaciones? ¿Quién da más conferencias? En fin, ¿no? Y esa parte a veces enceguece a los académicos y no les permite reconocer que todos estamos, como bien señalas tú, en un proceso de aprendizaje. Por mucho que uno sepa, siempre está aprendiendo algo. La vida siempre es aprendizaje y hasta que uno se muera deja de aprender. Entonces, a veces los egos no permiten eso, ¿no? Otro punto es que se tiene una visión de rigor científico que a veces no permite experimentar con lo que se va descubriendo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que cuando se inician procesos de publicación, de presentar ponencias, etcétera, ya hay formatos de decir esto sí, esto no. Pero no hay espacio a veces para decir, pero mira, están aprendiendo, ¿sí? Porque el escribir, el publicar, también es un proceso de aprendizaje. No solo demuestra lo que ya sabemos o conocemos, sino nos enseña a aprender cosas nuevas desde el mismo momento del escribir. Entonces, yo decía hace rato, por ejemplo, hay publicaciones que son de difusión. Yo les aconsejo, por ejemplo, que busquen a Carl Sagan, este astrónomo famoso, ¿no? Muy famoso en los años anteriores, ¿no? Él participó en el proyecto de lanzar un Voyager con un disco de oro grabado para ver si encontraba, o sea, encontraba alguna civilización, ¿no? En otras galaxias. Bueno, Carl Sagan tiene varios libros, casi todos sus libros son de difusión científica, pero es un placer leerlo. Él tiene un estilo narrativo tan bonito que uno no siente que está leyendo sobre ciencia. Entonces, su libro más famoso es Cosmos, que también hubo una serie en la televisión, Cosmos.
Tiene un libro que se llama Los dragones del Edén, sobre la evolución. Tiene un libro que se llama El mundo y sus demonios, que es una serie de artículos, ensayos sobre todas las ideas científicas y pseudocientíficas que hay en el mundo actual, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que qué bueno que se animan, síganlo haciendo. No importa que se equivoquen, no importa que haya errores, aprendemos de los errores, porque lo que necesitamos es impulsar precisamente ese espíritu científico que decía Bachelard, y que solo va aflorando más y más conforme uno escribe. Incluso, fíjense, pueden, no sé si han leído o oído este libro que se llama El infinito en un junco, de ahorita no se me fue el nombre de la autora, pero es muy famoso el libro, y tiene muchas ediciones. Ella hace una investigación de años y escribe libros sobre la historia de las bibliotecas, los libros, etcétera, la cultura escrita, tan bonito que no es científico, no es de difusión, se considera como un relato, ¿no? Diríamos, pero que en realidad está dando un montón de información cierta históricamente, ¿no? Y eso me lleva al punto de la fundamentación y la argumentación. Es una distinción muy poco clara a veces, pero el argumentar tiene más que ver con el discurso coloquial, con el discurso, más bien con la elaboración de un discurso conceptual sobre algo. Por eso te dicen, argumentalo, y uno emite un discurso. Pero cuando te dicen fundamenta, uno tiene la necesidad no solo de hablar, sino de exponer datos, ¿sí? A veces no todo el mundo maneja la distinción fundamentar, argumentar, pero a mí me parece importante, porque entonces cuando me dicen fundamenta tu idea, entonces yo digo, recordemos que en tal año, tal fecha hubo tal situación, entonces doy un dato concreto, ¿no? Recordemos que estadísticamente tantos mexicanos esto, estadísticamente tal cosa, ¿no? Entonces eso fundamenta. Y después argumento a partir del fundamento. A partir de esos datos, ¿qué es lo que yo puedo decir para darle fuerza a esos datos? Para darle fuerza en el sentido de lo que me interesa mostrar o demostrar. Pues qué bueno que están publicando, qué bueno que están escribiendo, que se están animando. Ya después veré alguno de esos trabajos, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién quiere comentarlos? Ingrid, Carla, Wendy, Carla Gabriela. Sí, adelante, Carla. No, soy Mónica. Mónica. Sí, soy Mónica. Buenos días a todos. Bueno, en nuestro caso voy a hablar de nuestro trabajo, que corresponde a 3 compañeros. Es la compañera Ingrid, el compañero Francisco y su servidora. Entonces, nos organizamos de la siguiente manera. Cada uno es como responsable de un artículo de publicación y los otros 2 trabajamos como coautores, porque creo que esto nos apoya también bastante en cuestión de dar un punto de vista crítico desde otra perspectiva al trabajo de cada uno de nosotros. Hasta el momento ya tenemos un artículo publicado, ya está la constancia de publicación. El artículo se tituló Libros sin recetas, maestros sin brújula, análisis de los libros de texto de secundaria del campo Saberes y Pensamiento Científico. ¿De qué se trata este escrito que hicimos nosotros? Bueno, pues se trata justamente de hacer un análisis con una perspectiva crítica sobre el libro Sin recetas para las maestras y maestros, sobre la nueva escuela mexicana, y en particular del campo de saberes de pensamiento científico, porque los 3 somos matemáticos. Entonces, bueno, no somos matemáticos, pero damos clases de matemáticas. Entonces decidimos hablar
en ese contexto. ¿Qué tanto los libros que nos proporciona la Secretaría de Educación Pública apoyan para que el maestro realmente pues tenga ese rumbo en su práctica docente? Y qué tanto también nos da esa perspectiva abierta de cómo poder manejar los temas desde el contexto de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, le puedo comentar que la constancia de publicación nos habla que la revista está indexada, la revista es Iberociencias y está indexada a varias entradas. Por ejemplo, Latin Directorio, CROSFE, Google Scholar, SJI, Research Pip, otras bases de datos también que por ahí estuve revisando, que está la revista. Y bueno, nos dieron también nuestro DOI del artículo, está la fecha de la publicación, todo está en regla, porque sí es importante buscar revistas que tengan sus registros y que sean aquellas que se están publicando periódicamente y que le den la seriedad también a los artículos que nosotros estamos publicando. Entonces, por ese lado, pues, fue una experiencia diferente, porque como bien lo dice la compañera Mayra, yo creo que práctica docente la tenemos, pero a veces el escribir, el animarnos a escribir sobre lo que nosotros pensamos también, o hacer una crítica reflexiva y propositiva hacia un sistema educativo cambiante, creo que también es una estrategia valiente de los maestros que estamos frente a grupo, porque es nuestro pensar y nuestro sentir. Entonces, para mí fue una experiencia enriquecedora y más trabajarlo con mis compañeros del doctorado también creo que, bueno, en lo personal a mí me gustó mucho. Y hasta aquí cierro mi comentario. Sí, gracias, Mónica. Una pregunta, ¿en qué institución trabajan ustedes? ¿O cada uno trabaja en diferente? Sí, trabajamos en instituciones diferentes. Por ejemplo, yo soy de Uruapan, Michoacán. Mi compañero es de Ciudad de México. Nuestro compañero Francisco está en Quintana Roo, si mal no recuerdo. Mira. Y, por ejemplo, ellos están en media superior, yo estoy en básica. Pero como usted lo sabe, o sea, toda la nueva escuela mexicana pues viene arrastrando desde el preescolar hasta la preparatoria, y entonces por eso tratamos de hacer ese análisis con más profundidad y seriedad sobre los libros de texto y sobre nuestros planes y programas vigentes. Entonces sí fue algo muy enriquecedor porque pues de esa manera intercambiamos puntos de vista. Y no solamente en el mismo contexto, sino en varios contextos. No es lo mismo lo que se vive en Uruapan que lo que se vive en Ciudad de México, que lo que se vive en Cancún. O sea, son perspectivas distintas y bueno, yo creo que eso también nos abre pauta a entender si realmente es aplicable en todos los contextos y de qué manera se puede aplicar. Claro. ¿Me dices de nuevo el título del artículo? Por favor. Claro que sí. Se llama Libros sin receta, Maestros sin brújula, análisis de los libros de texto de secundaria del campo Saberes y Pensamiento Científico. Muy bien. Fíjense todos lo atractivo del título. Ese es un primer punto básico. Si quiero que lo que escribo se lea, desde el título tengo que pensar algo atractivo, sugerente, no solo actual, ¿sí? Porque como bien dice Mónica, es actual pues porque estamos viviendo todo el proceso de la nueva escuela mexicana y desde básica, toda la educación básica, ¿no? Existe la propuesta, en algún nivel más materiales que en otros recursos, pero ya hay libros a esto y lo otro, ha habido quejas, polémicas, etcétera, desde el inicio. Y entonces presenta un artículo muy interesante, fíjense, ¿no? La idea del maestro, del libro, porque el libro de texto en nuestra cultura siempre ha sido visto como la guía, de aquí no te sales prácticamente, ¿no? Y a veces complementado con otros libros. Por ejemplo, yo recuerdo en la primaria, en la escuela llevábamos el GADER, que era el de matemáticas.
Entonces estaba el libro de texto de matemáticas, pero estaba el Gather. Y lo acompañaban todos los maestros siempre el mismo. ¿Eh? Entonces nuestra cultura tiene la idea del libro de texto como algo que guía y orienta tu trabajo cada día, ¿no? Pero a partir de la nueva escuela mexicana y de esta visión que está proponiendo, por lo menos teóricamente, se modifica un poco la idea, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo libros de texto, pero esta idea de la brújula, porque la brújula es una imagen simbólica de orientación. Quien anda perdido necesita una brújula para saber dónde es el norte, ¿no? Dónde es el sur, el este o el oeste, lo que sea. Entonces, fíjense, insisto, lo atractivo del título es decirte, aquí está un libro de texto, pero necesitas brújula, necesitas orientación, necesitas, ¿no? ¿Cómo juego con eso? Ante una nueva propuesta educativa en la cual muchos maestros se han sentido perdidos, ¿no? Entonces, desde ahí ya, escoger ese título, a mí me gustó mucho ahorita. Mónica, a ver si después me pueden enviar el artículo. Me parecería agradable leerlo, pero todos tomen en cuenta eso. ¿Qué título podría ser sugerente, atractivo, llamar la atención desde que se lee? Porque eso va a hacer que se aproximen al artículo. En su práctica ustedes habrán visto libros, revistas, y una de las cosas que uno primero revisa es el índice. ¿Qué es lo que contiene? Y cuando uno ve un título así, sugerente, se detiene en él. Después puede que lo decepcione o no el artículo, ¿no? Pero el título mismo ya es atractivo, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante. El otro, el trabajo colectivo. De unos años para acá, se ha hablado mucho de cuerpos académicos colegiados que elaboren, publiquen conjuntamente. Porque no solo por una visión interdisciplinar, sino por, como bien señala también Mónica, cada uno aporta desde su mirada y desde su contexto y enriquece la reflexión, ¿no? Una escuela en la Ciudad de México, una en Uruapan, una en Cancún o Quintana Roo, ¿no? Por decir del estado, son contextos muy diferentes. Los libros de texto son para todo el país, aún con la parte que se menciona de lo local, ¿no? O de que cada profesor, cada escuela, en fin, cada estado tenga su parte local. Finalmente son libros para la República, diríamos, pero nuestra República es diferente. Entonces, las experiencias que cada uno tiene de trabajar con niños en distintos contextos hace repensar lo que estamos trabajando, ¿no? Y entonces el título va de la mano con esta idea de diferentes orientaciones, pues porque en Cancún, en Uruapan y en la Ciudad de México, la brújula tendrá el norte en otro lugar, diríamos, ¿no? Es decir, apuntará de diferente manera al norte, ¿no? Desde otro punto, desde otra perspectiva, desde otro espacio-tiempo, ¿no? Y eso también es muy importante. Yo les diría también, como sugerencia, si pueden trabajar, Mayra más o menos también comentaba un poco esta idea del colegiado, de armar equipos, pero no sé si también en este sentido publiquen juntos, pero publicar juntos hoy en día ya es una práctica también aceptada. Entonces, publiquen juntos, reflexionan juntos, enriquecen juntos, ¿no?, el trabajo. Aparte de que se ayudan en términos de los compromisos institucionales que se tienen, ¿no? Otro aspecto, lo actual. Lo actual tiene dos sentidos. Uno es lo actual porque refiere a problemas contemporáneos, como es la nueva escuela mexicana, ¿no? Es una nueva propuesta, el nuevo gobierno, toda la polémica que se ha desatado en torno a ella, en fin, puedo estar de acuerdo o no con muchas cosas, pero ahí está. Bueno, ese es un sentido. Pero lo actual también es problemas que vienen de tiempo atrás y que no han acabado de encontrar una solución o una propuesta lo suficientemente válida como para decir, ya, sobre esto ya no hay que escribir. Por ejemplo, y yendo a
lo que dice Mónica, que es maestra de matemáticas, o son maestras de matemáticas, la misma enseñanza de las matemáticas. Sigue habiendo polémica. Ahorita la propuesta de la nueva escuela mexicana habla precisamente no de las matemáticas 1, 2, 3, 4, como veníamos trabajándolas de manera disciplinar y sesgada por grados, sino del lenguaje matemático, de una concepción matemática del mundo, de una visión más filosófica de las matemáticas incluso, diría, ¿no? Entonces, eso hace que también sea actual, porque el debate de cómo enseñar matemáticas es fuerte todavía, ¿no? Los mismos maestros, yo he dado varios cursos sobre la nueva escuela mexicana, los maestros mismos plantean, ¿no? ¿Cómo? ¿Y ahora cómo voy a enseñar a multiplicar? ¿Cuándo voy a enseñar ecuaciones? ¿Cómo? Si se trata de resolver problemas. Es precisamente lo que hay que construir, ¿no? Entonces, eso está implicando. Y 3, precisión conceptual. Fíjense cómo Mónica primero dijo, somos matemáticos, y luego inmediatamente corrigió y dijo, no, enseñamos matemáticas. ¿Sí? Porque en efecto, ser matemático, diría, es aquella persona que se dedica a estar teorizando, practicando, haciendo matemáticas, curando matemáticas y números. No, enseñamos matemáticas. Entonces, es muy importante también en la publicación, en la escritura, el tener precisión conceptual. ¿Sí? Ay, gracias. Gracias, Moni, que ya me llegó. Entonces, es muy importante eso, la precisión conceptual. Y por eso yo hace rato insistía en ese fundamental argumentar, ¿no? Porque si bien a veces podemos usarlos como sinónimos, en realidad connotativamente estamos refiriendo a cosas distintas. Entonces, en la escritura académica, científica, la precisión conceptual es fundamental. ¿De qué manera estoy usando este concepto? Por ejemplo, un concepto muy común en los últimos años ha sido interculturalidad. Y sin embargo vemos que hay distintas posturas sobre la interculturalidad, distintos autores, distintas maneras de verla, distintas formas prácticas de llevarla a cabo en las universidades interculturales, en las normales interculturales, en las escuelas interculturales. Entonces, ¿cómo entiendo yo interculturalidad cuando estoy escribiendo sobre interculturalidad? Entonces, preciso desde dónde estoy hablando. Y diría, cuando ustedes escriben, siempre hablan desde un lugar. Su experiencia, sus saberes, sus conocimientos, el lugar donde trabajan, lo que han leído, todo eso constituye el lugar desde el cual hablan. Bueno, ese lugar desde el cual hablan es el lugar desde el cual escriben o pretenden escribir. Entonces también es muy importante tenerlo claro, ser consciente de ello, ¿no? Bueno, antes de pasar a un pequeño ejercicio que vamos a hacer y luego vamos a comentar, ¿alguien más quisiera plantear su experiencia? ¿Alguien más quisiera decir cuál es su experiencia con la escritura? Y perdón, antes de que se me olvide, no me acuerdo si ya les había comentado esto en otro curso, hay un analista, diría, un investigador, un teórico de la escritura que se llama Daniel Cassani. Tiene varios libros sobre cómo desarrollar el escribir. Uno de ellos, el más famoso, se llama La cocina de la escritura. Otro se llama Describir el escribir. En fin, si ustedes ponen en Google, y sobre todo en Google académico, Daniel Cassani, van a... Porque él se ha dedicado mucho a difundir esta idea del escribir. Porque escribir también tiende mucho a pensarse como literario, ¿no?
te voy a enseñar a escribir y uno piensa en literatura, pero no. Se aprende a escribir también lo científico, lo técnico. Tienen lógicas diferentes de estructura, de lenguaje, de argumentación. Entonces también por ahí pueden consultar a Daniel Casano. Bien, ¿alguien más quisiera entonces comentarnos su experiencia? Sí, adelante, Ingrid. Sí, doctor. Bueno, dejando un poquito de lado el asunto del artículo, Sí. usted toca un punto bien importante. A mí escribir se me complica demasiado. Probablemente si hablar se me complique, escribir no. Para mí ha sido y fue súper complicado. Porque hasta uno, una vez que da el repaso de lo que he escrito, dice qué barbaridad. ¿Quién sabe qué estoy diciendo, no? Ujú. Entonces, la elaboración del artículo, porque como Moni bien dijo, estamos trabajando en equipo, pero cada quien es responsable de uno. Así sí me resultó estresante, complicado. Bueno, hasta me busqué un dolor de cabeza durante una semana, ¿no? Sí. El estrés no se diga, en fin. Pero sí me percaté de que lo hice con más conciencia, probablemente por eso llegué al estrés que llegué, porque soy más consciente, para empezar, de cómo se tenía que hacer el artículo, de toda la investigación que se tenía que realizar, porque usted bien dijo, hay que fundamentarlo. Además de argumentarlo, sobre todo fundamentarlo, porque era un artículo. Creo que eso siempre lo tuve claro y también por eso el montón de obstáculos para mí a brincar. Pero bueno, ya soy más consciente de lo que se tiene que hacer, de por lo que pasa uno, y creo que también soy más consciente de que necesito pulir mi escritura, tener más organización en el trabajo que estoy haciendo, pero creo que ya superé lo más complicado, entonces a lo mejor ya no me daría tanto miedo hacer otro, pero sí reconozco que fue complicado, elaborado, llegar al punto de hacer ya un artículo formal que se tiene que publicar. Sí fue complicado. Sí, gracias Ingrid por lo que comentas, por esa confianza pues de expresarlo. Mayra hablaba también hace rato o comentaba cuando Mayra planteó su idea del miedo, ¿no? Y decía, es exponerse, es evidenciar lo que uno sabe no, ni siquiera es lo que uno sabe, sino lo que es capaz de escribir a partir de lo que sabe, que es diferente. A veces sabemos más de lo que podemos decir por escrito o de manera hablada, ¿eh? A veces conocemos más, pero no es sencillo traducirlo al lenguaje, y menos al lenguaje escrito porque hay menos práctica en eso, ¿no? Hay mucha idea de fomentar la lectura, por ejemplo. Ya tiene años comentándose que hay que fomentar la lectura, hay que leer, que los niños lean, pero muy poca gente dice, también hay que escribir. Yo tengo un programa acá por internet, en un canal de Facebook, se llama Educart. Cuando gusten pueden ahí entrar, ponen mi nombre. También en YouTube ya hay algunos de ese programa, está conectado a YouTube y está en Spotify, ¿no? Y dediqué uno a los aforismos, otro a los refranes y los dichos últimamente, y comentaba precisamente eso. Hay uno a las cartas, al género epistolar. Dejamos de escribir incluso cartas. El uso de la tecnología ha hecho que abreviemos, que no expandamos las ideas nuestras en la escritura, sino que las contraigamos. Y cuando uno quiere publicar, lo que necesita es expandir las ideas. Es abrir el pensamiento al lenguaje y que ese lenguaje se plasme en letras, en palabras, ¿no? Escritas.
Entonces, vivimos un mundo en el que la academia nos dice, escribe, escribe, pero el mundo general nos dice, pues si no escribes no importa, o escribe sintéticamente, ¿no? Y ustedes saben, los emoticones, ¿no? Pues te evitan decir muchas cosas, porque intentan en un signo mostrar las emociones que tenemos. Entonces nos evitan usar las palabras escritas. Entonces también ese es un impedimento. Yo les diría dos cosas como a manera de tip. Una, piénsenlo primero como si estuvieran escribiendo una carta. Es decir, hagan de cuenta, querido director de la escuela, queridos compañeros investigadores, por este conducto yo quisiera expresarles, y sueltan la palabra. Ajá. Que la voz fluya por medio de la letra como si fuera una carta. Eso ayuda. La otra es, piénsenlo como en las narraciones y cuentos. Hay dos fundamentales. Uno es, había una vez, ¿no? Que es clásico de los cuentos. Cuando iniciamos un cuento es, había una vez, y damos pie, porque ese había una vez es el estímulo básico inicial, ¿no? ¿Y qué había una vez? Entonces, muchos cuentos, muchas historias que se cuentan, inician así. Había una vez un niño que, ustedes podrían decir, había una vez un investigador que, y empiezan a contar. El otro es el que se utiliza en el libro de las 1001 noches. ¿Recuerdan la historia? Un rey se casa con una hermosa mujer, ella le es infiel, él la mata, y luego y al amante también, y decide a partir de ese momento, para que no le sean infiel, se va a casar, va a tener su luna de miel cada noche, y a la mañana siguiente de la luna de miel va a matar a la esposa con la que se haya casado. Y entonces, pues ya mató a varias doncellas, porque bueno, se casaron con él, y no quería que fueran infieles y las mata, ¿no? Y entonces Sharazada, la hija de un funcionario del califa, le dice al padre que él se va a casar con el rey, ¿no? Para evitar que siga matando mujeres, ¿no? Y el papá no quiere, le dice que está loca, que cómo te la va a matar y no sé qué. Y le dijo, no, dice, vas a ver cómo no. Y entonces Sharazada se casa y para evitar que la maten, después de tener relaciones con su esposo, con el rey, le dice que antes de que la mate, ella quisiera contarle un cuento. Y el rey, pues, bueno, pues cuéntanos, de todos modos, mañana en la mañana te mato. Y entonces Sharazada cuenta, ¿no? Y el rey se queda picado en la historia, y entonces ya no la mata, le dice, bueno, no te mato hoy, te mato mañana, pero quiero escuchar el final de la historia. Y entonces Sharazada así va contando, y va contando, y va contando, y por eso es el libro de las 1001 noches, ¿no? Porque cada noche cuenta. Al final se supone que, pues ella no la mata. Han pasado tantas noches que ya se da cuenta de que le ha sido fiel, que la ama, etcétera. Bueno, entonces, ese truco, y a la mañana siguiente, y a la mañana siguiente, y a la noche siguiente, y a la noche siguiente, nos da pie precisamente a seguir contando. Entonces, cuando uno escribe, puede ayudarse precisamente de ese tipo de tips. Y en el párrafo siguiente, y desarrolla ideas, ¿no? Tercero, grábense. A veces, bueno, tú comentabas, Silvia, que a veces también para la palabra hablada, pero grábense. Cuando se les ocurra una idea, agarren una grabadora o en el celular, que ahora tiene esa opción, hablen. Después transcriben lo que hablan y luego lo pulen, le van dando orden. Piensen lo siguiente, para poder escribir, aparte de las dificultades que ya comentamos,
Lo principal es tener ideas. Pero el mundo actual también nos lleva todos los días al trabajo, a párate rápido, tienes que ir a comer rápido, tienes que preparar clases, tienes que calificar, tienes muchas cosas. Y entonces no nos permite tener tiempos para desarrollar ideas. Entonces cuando de repente nos surge alguna, en el camino a la escuela, cuando estamos comiendo, en una reunión o lo que sea, pues hay que escribir la idea así o grabarla para luego desarrollarla. Y ya encuentra uno las fuentes, los argumentos, etcétera, ¿no? Entonces, eso les doy ahorita de tips. Vamos a hacer un pequeño ejercicio porque el tiempo ya pasó muy rápido. Les voy a dar 15 minutitos. Sí, bueno, son 13 minutos. Ahorita son las 9:28, 33, perdón, 9:33 en mi reloj. Al cuarto para las 10 y regresamos. Van a hacer lo siguiente. Yo les digo que el tema sobre el que van a escribir es mi experiencia en el doctorado. ¿Sí? El título es mi experiencia en el doctorado. Es la última materia, ya cursaron muchos seminarios, talleres, cursos, etcétera, ¿no? Ya tienen año y medio, 2 años casi que van trabajando. Bueno, mi experiencia en el doctorado. Quiero que escriban un párrafo de máximo 10 renglones sobre mi experiencia en el doctorado. Pueden iniciar, como decía, había una vez una mujer o un hombre que estudió un doctorado y que vivió lo siguiente, ¿no? Pudieran decir, y al curso siguiente del doctorado, pum, 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 pum. O pueden entrar directamente. Yo he estudiado el doctorado tal, tal y tal, y mis experiencias han sido estas. Ajá. Mi experiencia en el doctorado. Entonces, al cuarto para las 10, regresamos para que nos lo cuenten, nos lo narren y comentar. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda sobre el No, ejercicio? no. ¿No? Bueno, entonces nos vemos en prácticamente 12 minutos.
Bien, vamos a regresar, vamos a comentar porque el tiempo se ha ido rapidísimo. Y bueno, yo también tengo una clase ahorita a las 10. Entonces, ¿quién quisiera iniciar? Adelante, Lilia. Sí, me escribí esta experiencia en el doctorado. Ajá. Había una vez una mujer que quería estudiar un doctorado. Aplicó para un doctorado en la UPN, pero muchos estudiantes quedamos fuera porque tenía que ser un número reducido de alumnos en el grupo final. Un día recibí una invitación para cursar el doctorado en la red IBAI. Me inscribí semana a semana, teníamos clases muy interesantes, aprendíamos mucho con maestros muy preparados, hasta que llegó el último seminario con el doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Él nos pidió escribir la historia del doctorado y es esta la que me tiene aquí redactando. Gracias. Sí, nada más un favor, a ver, repites el inicio, Lilia, por favor. Había una vez una mujer que quería estudiar un doctorado. Muy bien, hasta ahí. Voy a hacer unas precisiones. Fíjate, Lilia, dices, había una vez una mujer, y eso es en tercera persona. Ujú. Pero luego, ya cuando estás hablando, hablas en primera persona. O sea, hablas de ti y al final hablas de nosotros. Entonces, Ujú. siempre Cambia debe de de ser, persona. siempre hablar en una primera persona, en una segunda persona, en tercera persona. Entonces, Ujú. puedes decir, había una vez un grupo de personas que querían estudiar un doctorado y ya hablas siempre en tercera persona. Ujú. Ujú. Bueno, Gracias por compartirlo, gracias. muy bien. Ujú. ¿Alguien más? Sí, adelante, Ingrid, Sí, doctor. y luego Mayra. Escribí poquito, pero a Sí, ver qué le adelante. decía que esto. Eh, Había una vez una mujer que una vez que terminó su maestría nunca pensó en dar el siguiente paso, por numerosas razones, tiempo, idioma, etc. Sin embargo, al tomar un par de cursos con el doctor Jesús, llega la propuesta de avanzar y así lo hizo. Se subió al barco. El resultado le fue muy gratificante. Sus compañeros y profesores le enseñaron mucho, pero sobre todo aprendió más de lo que aprendió en la maestría. Las experiencias de sus compañeros fueron invaluables y le permitieron mirar cómo eran las cosas en otros ambientes. Fue todo, Muy, doctor. muy bien, muy bien. Nada más evita el etcétera. Ah, sí. ¿Sí? El etcétera es un recurso luego que se utiliza, pero en realidad no es muy adecuado, ¿no? Sí, Es como doctor. ya no tengo que decir, digo etcétera. Entonces hay que evitarlo nada más. Son también muletillas, así como en el lenguaje hablado tenemos muletillas, en el lenguaje escrito tendemos a usar muletillas, ¿no? Ujú. Pero bien, bien, bien. Ahí mantuviste en la tercera persona, ¿no? Había una vez una mujer que hizo, y sigue la idea. Muy bien. Gracias, Ingrid. A usted, doctor. Adelante, Mayra. Gracias, doctor. Bueno, comienzo a leer así. Ujú. ¿Qué es la vida? Una pregunta con muchas respuestas. Cada mundo, cada persona, cada momento está lleno de instantes agradables y no tan agradables, pero en cada uno de ellos se reflejan pequeños destellos de luz que dan frescura al alma, que son como el rocío de la mañana que hace abonar una tierra fértil de sueños para trabajarlos y convertirlos en anhelos cumplidos desde el corazón. Todo implica esfuerzo, tiempo, dedicación para asumirlos. Ese brote de necesidad inquietante en la mente y el corazón
de forma arraigada me impulsaron para caminar sobre este sueño, visto ya como una necesidad de formación profesional, donde me ha llevado a alcanzar más metas propuestas, a lograr reconocer las potencialidades de las cuales no había querido ver y que a través de este doctorado las he logrado impulsar. Además de ser una satisfacción personal, me trae beneficios en mi trabajo escolar, en lo académico, en lo profesional, en lo social. Gracias a quienes en su momento nos invitaron a pertenecer a esta gran universidad, estamos logrando culminarlo. Muy agradecida con todos los doctores que nos han dado de su sabiduría. Es todo, doctor. Muy bien, Mayra, muchas gracias. Fíjense cómo empezó con una pregunta. Eso también es algo importante en términos de, si no sé cómo empezar, que es lo que normalmente sucede cuando uno quiere escribir, decir, ¿y cómo empiezo? ¿Y cómo empiezo? ¿Y qué digo al principio? Puede ser así una pregunta. ¿Qué es la vida? ¿No? Y a partir de ahí empezar a comentar, expresar ideas, sentimientos, emociones, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Y entonces pueden ya empezar a hablar de la escuela mexicana. ¿Cuál es el papel de los libros de texto en la nueva escuela mexicana? Y dan una respuesta. ¿Sí? Muy bien utilizado ese recurso, Mayra. Gracias. Estaba Denise. Gracias, doctor. Hola, buenos días a todos. Tengo escrito Sí, es lo que adelante. alcancé, doctor. Dice, Sí, cursar adelante. cursar el doctorado en educación ha sido una de las experiencias académicas y personales más significativas de mi vida. A lo largo de 6 cuatrimestres me enfrenté a distintos caminos de retos, aprendizajes y reflexiones constantes sobre mi práctica docente y el papel que tengo en el ámbito educativo. Este trayecto ha sido exigente, pero enormemente enriquecedor. Me siento profundamente agradecida por cada espacio de diálogo, cada lectura que me sacudió y me salió de mi zona de confort, y cada proyecto que me retó a innovar. Culminar este doctorado me llena de orgullo y reafirma mi vocación por transformar la educación desde una mirada crítica, humana y comprometida al cambio. Eso es. Gracias, Denise. Voy a esperar que pase la basura. Bueno, ya pasó la campana, el señor de la campana a la basura. Fíjense cómo Denise utiliza la primera persona. Directamente dice mí y habla de ella y va contando desde ahí. Esto también es bueno a veces. En el caso de Lilia y de Ingrid usaron la tercera persona, es decir, hubo una vez una persona, una mujer, pero ella dice mi experiencia directamente. Y entonces eso relativamente facilita porque qué siento yo en este momento, qué me ha gustado, lo que haya pensado, ¿no? Lo que fue exponiendo, pues. Entonces, en el lenguaje académico se usa la tercera persona, pero en el ejercicio cualquier recurso es válido. Ya después hablaremos de por qué es eso de la tercera persona, ¿no? Pero me gustó porque fue articulando muy bien su propia experiencia y decir lo que ella sintió, vivió y ha adquirido. Algo que me gustó de nosotros es que hablan precisamente, Lilia, si mal no recuerdo, fue la que comentó, ¿no? Ya llegamos al último seminario con el doctor Ernesto y creo que Mayra también. Pero bueno, eso también es cómo recorrí en breve espacio de tiempo 2 años de estudios escolares, por decirlo así, ¿no? Entonces, en este periodo de tiempo pasó esto, de manera muy sintética, evidentemente, ¿no? Hay muchas cosas que decir de cada materia, de cada maestro, de cada calificación recibida, de cada trabajo solicitado, tareas, etcétera, ¿no? Pero si se fijan, hacer un ejercicio de estos nos permite ir ordenando. A ver, lo que quiero decir de lo que he vivido en este tiempo. Pues pasó esto. Pero luego le añado otro párrafo. Es que el primer semestre o el primer cuatrimestre o la primera materia, fue así. Tenía yo mucho miedo,
me costó mucho trabajo las lecturas, en fin. Y luego en esto, y luego en esto, y luego en la tercera materia, y luego mi primera calificación, y luego la primera clase con el doctor Ernesto, la última clase, ¿se me explicó? Y entonces van surgiendo los párrafos y las ideas. Eso es el ir escribiendo. Inicio con algo, lo que sea, por muy simple, sencillo, hasta absurdo que me pueda parecer, no importa. Escríbanlo, porque de ahí van los hilos que van tejiendo el resto del texto. Un texto es un tejido. La idea de textualidad viene ligada a la idea de tejido. Entonces van hilándose, por eso se usan esas metáforas, ¿no? Hay que ir hilando las palabras, hilar las ideas. Muy bien. Un último, Yo, maestro Wendy, por favor. Sí, adelante, Wendy. Mi experiencia en el doctorado. Transitar a través de un posgrado en educación, en lo particular, ha sido complicado y difícil, ya que aunque mi formación sea la de la licenciatura en pedagogía y una maestría en administración aplicada a la educación, tengo aproximadamente 16 años que no ejerzo en la docencia. Mi vida dio un giro hacia lo jurídico. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán con una formación de licenciatura en Derecho. Específicamente trabajo en el Instituto de Capacitación y Profesionalización, ocupándome de implementar cursos relacionados con temas de perspectiva de género, derechos humanos, violencia contra las mujeres, dirigidos a ministerios públicos, peritos, policías y personal administrativo de la Fiscalía. Lo anterior ha repercutido en que estoy prácticamente desfasada del tema de educación, por lo que ha sido doble esfuerzo poder ponerme a la altura de mis compañeros y maestros, teniendo muchos días de agobio y de ganas de querer renunciar. Mas, sin embargo, con la idea de que siempre termino lo que empiezo, estoy aquí haciendo mi mayor esfuerzo para entregar trabajos, tareas, artículos y seguir el orden de las clases, aprovechando lo poco o mucho que esto pueda aportar a mi vida laboral y personal. Muy bien, Wendy, qué interesante. Fíjense, cuando hablamos de la experiencia del doctorado, uno puede decir solo lo que ahí pasa. Pero fíjense que lo que narra Wendy es lo que el doctorado le trajo a su vida como experiencia porque su vida laboral cambió. Y entonces también es la experiencia. Ella dice, se me dificulta porque pues mi trabajo ya es una cosa que me exige otro tipo de pensamiento, otro tipo de ideas, otro tipo de textos, otro tipo de lecturas, otro tipo de vivencia. Y tengo que terminar acá porque lo que empiezo lo acabo, ¿no? Entonces, fíjense cómo la idea de la experiencia no es solo lo que las clases implican, sino lo que en mi vida significó. Y ese es otro lugar, hace rato decía, cada uno hablamos o escribimos desde el lugar en el que estamos parados, desde el lugar en el que vivimos cotidianamente, ¿no? Y ella lo empezó a vivir de una manera, pero luego su vida cambió y lo empezó a vivir de otra. Y también nos muestra eso. Y es interesante también porque nos hace ver que no todos los compañeros del doctorado comparten las mismas inquietudes, intereses, etcétera, porque su vida cambió. Porque cambió de trabajo, porque se casó, porque se separó, por lo que sea, ¿no? Porque tuvo un hijo. Y entonces esa experiencia del doctorado ya se va moviendo en función de las circunstancias concretas. Muy interesante, muchas gracias, Wendy. Bueno, como decía ahorita, tengo una clase. Espero la próxima sesión sí podamos empezar a las meras 8. La tarea para la siguiente es que busquen el artículo de Mardones, ese que les dije, pongan así el título, les doy completa la referencia, ¿no? Ya se las había dado, pero se las repito. Sería Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, José María Mardones. ¿Ah? Y
van a leer el capítulo que se llama precisamente Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Nota histórica de una polémica incesante. Repito, Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, nota histórica de una polémica incesante. Si anotan eso en Google, les va a aparecer el artículo directamente. Cualquier duda, me mandan un mensaje pues, para darles otra vía de acceso a la lectura. Para la siguiente sesión, entonces, quiero que lean ese artículo y que le den una revisada a las revistas que les mostré. En Google también entran a Decicio, entran a la revista Innovación, entran a la revista Didac. Échenle nada más un ojo. Vayan viendo las estructuras de la revista, cómo cada sección implica una lógica de presentación y de escritura, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Nota histórica de qué, perdón? Nota histórica de una polémica incesante. Gracias. Disculpe, Gracias. doctor, ¿podría dar otra vez el título, si es tan amable? Sí, el libro es Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales y el capítulo, permíteme otra vez, se llama Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, nota histórica de una polémica incesante. Si ponen, decía, ese título o subtítulo en Google académico, les aparece directamente el artículo en PDF. Cualquier duda, por WhatsApp. ¿Quién es el autor, doctor? Es José María Mardones. Gracias. De nada, Mayra. Nos vemos entonces. Que tengan bonito fin de semana. Buen provecho. Y cualquier cosa, o me mandan un correo o me mandan un mensaje de WhatsApp. Voy a ver con Jesús lo de la plataforma para poder ver si ya tenemos acceso a ella y entonces poder trabajar por ahí. Y si no, por cualquiera de los medios del correo y el WhatsApp. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Un gusto volver a trabajar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. luego. Que les vaya bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Bonito fin. Igualmente. Oiga, una pregunta. ¿Nada más lo vamos a leer o vamos a hacer algo? Solo léanlo. Ah, ok, gracias. Sí, de nada.